Hola, soy la doctora María del Valle Guerrero, neumonólogo. Vamos a hablar de un tema bien interesante como es el síndrome post-COVID o long COVID, realmente que está en el tapete desde hace más de un año, cuando empezamos a darnos cuenta que los pacientes que habían padecido la patología tenían una serie de síntomas que persistían en el tiempo. Es así como en distintas revistas a nivel mundial hemos visto que han tocado esta persistencia de los síntomas y sobre todo aparece donde la patología tuvo mayor prevalencia, como fue los países europeos, el norte de América, y no quedamos atrás, pues nosotros estudiosos venezolanos, de ver qué realmente ocurría con esta patología. Quiero recordar un poco lo que quiere decir cada una de las curvas. Fíjense, el inicio de los síntomas va a depender de cada paciente. Puede iniciar incluso desde el día 2 o 3 del contagio, dependiendo de la carga viral. Pero quiero recordarles que realmente la IgM se va a positivizar después del día 7, pudiendo permanecer en el cuerpo hasta el día 21 o más. Incluso se reporta casos de IgM positiva posterior al mes y medio. Y luego va a aparecer la IgG aproximadamente en el día 14 de la patología, pudiendo extenderse entonces hasta 6 y 8 meses posterior a la enfermedad. Es así cuando se cruzan estas inmunoglobulinas, como pueden persistir parte de las partículas inertes de este COVID, provocando lo que llamamos largo COVID o long COVID. La mayor parte de los pacientes se recupera a las pocas semanas de la enfermedad. Sin embargo, pudiese presentar síntomas incluso peores que los que haya ocurrido durante su patología. Estas personas donde se describen estas enfermedades a largo plazo es lo que nosotros denominamos síndrome post-COVID. Generalmente pudiésemos asociar, dependiendo en qué fase esté el paciente, aguda, hiperinflamatoria o un COVID residual, la aparición de estos síntomas. Generalmente es posterior a los 21 días. ¿Cuáles son los síntomas persistentes? Bueno, más adelante les voy a hablar que son más de 80 síntomas, pero en realidad los que nosotros esperamos más es los hiperinflamatorios, dado por el alto riesgo de tromboembolismo, patologías cardiovasculares como pericarditis, miocarditis, efectos neurológicos como pérdida de la memoria, alteraciones cognitivas, incluso brotes psiquiátricos, patologías dermatológicas donde tenemos lesiones importantes a nivel de piel que en un inicio pudiesen ser acneiformes, hasta hemos visto pacientes con necrolisis tóxica y lesiones musculoesqueléticas dadas por mialgias, artralgias de gran envergadura. Pero sin embargo, la fatiga crónica lleva la batuta en el 80% de los pacientes y los trastornos como síndrome de ansiedad, porque en esta patología vemos que hay un riesgo de muerte inminente. Fíjense este gráfico donde más o menos podemos esbozar cuál es el blanco que tiene el virus en el post-COVID. El blanco principal obviamente es a nivel pulmonar, cardiovascular, reflejos a nivel renal por insuficiencia, lesiones en piel y en algunos pacientes se ha descrito la postración. Es así como tenemos pacientes que no recuperan gusto y olfato hasta 6 meses posterior a la aparición de los síntomas. Tenemos cefaleas o dolores de cabeza persistentes. Hay asociaciones con el síndrome de Guillain-Barré. Ojo con estos pacientes que han padecido estas lesiones. Acuérdense que es una polirradiculopatía ascendente, donde tenemos incluso trastornos hasta nivel respiratorio, más allá de lo que puede producir el COVID con las lesiones a nivel alveolar. A nivel pulmonar, obviamente, dependiendo de la fase donde estuvo el paciente, van a haber grados de fibrosis pulmonar que me va a llevar a disnea,
dificultad respiratoria a pequeños, medianos o grandes esfuerzos, cansancio y debilidad muscular, incluso dificultad para moverse, necrosis, rash a nivel de la piel, lesiones urticariformes y lo que llamamos nosotros lívidos reticulares. Además, a nivel cardiovascular, son vecinos el pulmón y el corazón, entonces podemos tener miocarditis, disfunciones importantes, incluso lesiones tipo infarto. Y creo que una de las patologías que pone en jaque la vida cotidiana del paciente es el estrés, el miedo, esa sensación donde tienen pánico a fallecer y que los lleva a una depresión crónica. Entonces, fíjense cómo tenemos realmente en la batuta un virus que me pone o me altera todo el sistema humano, cada una de las lesiones. Si usted tenía un dolor en el hálux, ese dolor se va a reflejar en el virus. Entonces, fíjense aquí donde estoy narrando prácticamente estos 80 síntomas que podemos ver. El sistema endocrino no se escapa a esto, podemos tener alteraciones a nivel tiroideo, personas que con la carga de esteroides que reciben durante su tratamiento presentan obesidad, incluso alteraciones importantes porque podemos tener los extremos y ver pacientes caquéticos. Aquí en esta gráfica, fíjense cómo vemos que la fatiga y la dificultad respiratoria llevan la batuta en el porcentaje de los síntomas del COVID crónico, además la aparición de tos, eh, lo que nosotros llamamos rinorreas persistentes o conocido coloquialmente como nariz mocosa. Puede haber sensación de arenilla en los ojos, que son los ojos rojos, cefalea, una secreción persistente en la orofaringe o que te dicen tengo flema, doctor, ¿qué puedo hacer para esto? Falta de apetito o hiporexia, odinofagia o esas sensaciones de ardor en la garganta y sensaciones de fiebre, porque cuando le decimos que cuantifiquen la temperatura realmente no está elevada. Entonces tenemos que hacer caso, aparte de estos 80 síntomas, y escuchar al paciente. Esto debe ser totalmente bidireccional. No crean que no lo voy a decir porque voy a sentir que el médico estoy exagerando. Nosotros vamos a trabajar en cada uno de los síntomas que ustedes van a presentar. Y fíjense cómo en esta gráfica pues presentamos que cada uno de estos síntomas van a aparecer dependiendo del día donde estemos parados. Entonces es muy importante que usted sepa cuándo fue el primer día de sus síntomas. Entonces no olvidar que vamos a describir unas fases como es el COVID agudo, la parte inflamatoria o hiperinflamatoria que es posterior al día número 10 y luego el COVID subagudo o posagudo para pasar entonces a la cronicidad del COVID o long COVID que aparece generalmente posterior al mes del inicio de la enfermedad. Entonces, fíjense cómo también tenemos alteraciones a nivel hematológico, donde podemos tener alteraciones en las plaquetas, alteraciones en cada una de las células, como es el linaje blanco o el linaje rojo. Además, podemos tener alteraciones respiratorias, porque hay pacientes que se hacen dependientes del oxígeno. Tenemos que trabajar en conjunto, somos un equipo de trabajo con fisioterapia respiratoria, las lesiones neuropsicológicas. De verdad, hemos visto personas con brotes psicóticos y alteraciones cognitivas. Entonces, no crea que está iniciando un Alzheimer, sino que el COVID puede generar olvidos recientes. Además, pues, tener en la palestra que usted puede presentar porque cada ser humano es distinto. Es así como vamos a tener expresiones de partículas inertes que son las que me van a provocar lesiones en cada uno de los órganos. Pero una de las más importantes, y por eso la traigo a colación, es la parte cardiovascular.
y obviamente las lesiones que pueden haber a través de los linajes hematopoyéticos, porque el riesgo de tromboembolismo pulmonar es latente hasta los 3 meses posteriores de dado de alta el paciente. No crea que usted es un Ironman. Nosotros vamos a ir de la mano diciendo cómo pueden ustedes iniciar sus ejercicios, porque si usted provoca un gasto cardíaco muy elevado, obviamente puede tener un alto riesgo de tromboembolismo, del cual pueden salvarse solamente el 2% de quien lo presenta. El estrés postraumático debemos tratar de ayudar a superarlo y eso lo hacemos a través del equipo con psicología y psiquiatría y bueno, de la mano con todos los servicios desde el punto de vista médico. Acuérdese que vamos a atacar múltiples órganos donde podemos tener alteraciones de la movilidad y es importante el rescate fisioterapéutico y que obviamente la depresión y la ansiedad en los pacientes es una de las patologías que realmente afecta la vida cotidiana de los mismos. Entonces, no olvide que esta enfermedad va a tener etapas moleculares, por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico, no solamente es el diagnóstico a través de los paraclínicos, es decir, de un laboratorio, de imágenes o de la parte médica, es una triangulación perfecta que nosotros vamos a tener para dar un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno. Mientras el tratamiento sea más oportuno y eficaz, menos rasgos de síndrome post-COVID nosotros vamos a observar en los pacientes. Acuérdense que también es importante que va a depender de la etapa de la enfermedad y que de acuerdo a donde estemos ubicados es que les vamos a solicitar cada uno de estos paraclínicos. El médico debe tener la capacidad de que lo que solicite pueda interpretarlo. Las mejorías radiológicas y tomográficas se ven alrededor de las 6 semanas. Por eso, en parte de nuestros protocolos, posterior a darles de alta, utilizamos una nueva tecnología como es la ecografía cardíaca y pulmonar para observar cómo están los pacientes en ese instante. Entonces, la evolución de la enfermedad no solamente va a ser a través de los síntomas, sino también va a ser a través de los paraclínicos. Es importante saber cómo están esos reactantes de fase aguda, la velocidad, la proteína C reactiva, porque me habla de la coayuda que han tenido las bacterias gracias al virus y le permite así multiplicarse. Por lo tanto, usted va a ver asociaciones con infecciones bacterianas. La LDH me habla del daño a nivel tisular. La ferritina me habla del daño a nivel alveolar. Y para nosotros eso es importante porque le estamos dando seguimiento a los pacientes, que es lo que están viendo ustedes en esta gráfica. Además, tenemos hoy en día un marcador biomolecular muy interesante, como es la interleuquina 6, porque me va a hablar de esa cascada inflamatoria que va a estar alerta durante esta patología. Entonces, fíjense cómo podemos tener alteraciones a nivel de la macrobiota. Puede haber dolor abdominal recurrente, evacuaciones líquidas, diarreas, náuseas, vómitos, alteraciones entonces a nivel musculoesquelético, visión borrosa, pérdida de apetito. ¿Por qué? Porque no recuperas el gusto y el olfato y no sientes que estás ingiriendo un alimento que es rico, sabroso. Así que tenemos que trabajar en evocar esos olores y esos sabores para poder ayudarte a mejorar esa sintomatología. Hay pacientes que refieren ticnitos, acúfenos, faltas de concentración, generalmente dolor a nivel precordial dado por la parte inflamatoria, una neuritis intercostal persistente, lesiones a nivel de la piel con hiperalgias, es decir, dolor al roce, además ampollas a nivel distal como es en los pies. Y como les decía, pues la parte de la ansiedad, la depresión y las crisis de pánico que podemos presentar o que puede presentar cada uno de los pacientes es muy importante para nosotros. Entonces recuerde que no quiero que se olviden de las fechas
ustedes tienen que estar seguros justamente de dónde aproximadamente comenzó la enfermedad para poder hacer el diagnóstico precoz, porque de acuerdo a esto van a ir presentándose varios síntomas. Los pacientes necesitan fisioterapia respiratoria, por supuesto, porque la fisioterapia respiratoria me va a ayudar a limpiar y a nutrir todo lo que es las mucosas respiratorias, a fortalecer la musculatura que nosotros generalmente no la sabemos utilizar y nos va a ayudar ese equipo de trabajo a poder recuperar una respiración óptima, porque damos la respiración como sentada. De esta manera mejoramos el patrón y el volumen respiratorio, hacemos una reducción de ese trabajo y de la dificultad, me ayuda a controlar la presencia de tos seca que al final, si persiste en el tiempo, también me va a dar alteraciones a nivel de la orofaringe, me va a ayudar a eliminar las secreciones con lo que llamamos drenajes posturales y me va a ayudar en la tolerancia al esfuerzo, al equilibrio y a recuperar parte de la marcha. Entonces el ejercicio debe hacerse progresivamente, debemos empezar con ejercicios aeróbicos y vamos a ir aumentando en múltiples de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta que usted alcance aproximadamente su hora para poder iniciar otro tipo de ejercicios. Pudiésemos hacer también ejercicios isométricos, pero lo que no podemos hacer en los 3 meses subsiguientes a la patología es realmente hacer ejercicios muy intensos, puesto que puede ir en alteración de la parte musculoesquelética, renal inclusive, y hemos tenido algunos diagnósticos de rhabdomiólisis post-COVID por realizar este tipo de actividad. Lo importante es retomar la actividad de acuerdo a lo que su cuerpo exija y lo que sienta. Deténgase, hágale caso a su cuerpo. Si le dice siéntate, usted se va a sentar y a pesar que usted esté acostumbrado a una actividad mayor, usted debe disminuir su marcha hasta que progresivamente logre insertarse a la vida cotidiana. Es así como nosotros vamos a hacer un engranaje perfecto para mejorar la capacidad pulmonar y cardíaca, para mejorar el sistema inmune y para evitar esos efectos inflamatorios que causa este COVID desmejorado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer con ejercicios progresivos, con una adecuada nutrición y además pues con el ensamblaje a nivel psicológico, que en algunas personas es suficiente la ayuda familiar, pero en otras necesitamos herramientas dadas por los psicoterapeutas como son psicólogos o psiquiatras. Ante una patología nueva, lo recomendable es tener una mente amplia, abierta, escuchar al paciente, porque gracias a su bidireccionalidad nos permitirá conocer y entender esta nueva enfermedad. Todavía hay mucho que aprender, sí, pero nosotros somos un gran equipo que vamos a ir siempre enfrascados hacia el éxito porque somos un equipo de salud. Yo creo que nuestro país puede librar esta batalla gracias a la conciencia social y a seguir trabajando como lo estamos haciendo todos juntos por una patria libre de COVID. Muchas gracias.